Comentario al libro Aristóteles. Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal. Yo soy Luis Bravo y en esta ocasión quería comentarles el libro Aristóteles, Obras Selectas. Les voy a mostrar el libro, aquí lo tienen. Es un volumen un poco voluminoso, 480 páginas. Y bueno, me interesé por él, pues como todos sabemos, Aristóteles es uno de los más grandes filósofos de la historia y en verdad tenía curiosidad de conocerlo, de leer un poco de él, pero directamente. Pues a veces escuchamos resúmenes de otras personas sobre él. Cuando hemos pasado por el colegio, la universidad, nos han hablado de Aristóteles, de su obra y qué trata. Incluso ahora uno busca en internet resúmenes y también puede encontrar eso. Pero no es lo mismo leer al autor, ¿no? Solo sabremos realmente qué es lo que el autor piensa, nos quiere decir cuando lo leemos directamente. Y así como me decidí a leerlo. Ahora bien, como todos sabemos también, Aristóteles fue un filósofo de la antigua Grecia, nació en Estagira, pues se le decían el Estagirita. Llegó a ser discípulo de otro grande de la filosofía como Platón, aunque luego divergieron en su pensamiento. Aristóteles se fue un poco más allá con sus ideas y se separó pues de Platón. Con el tiempo Aristóteles llegó a ser incluso maestro del gran Alejandro Magno. Él estuvo en la corte del rey Filipo de Macedonia y tuvo la ocasión de formar a Alejandro Magno. Alejandro Magno siempre lo tuvo en mucha consideración a lo largo de su vida, ¿no? Luego de eso, Aristóteles se convirtió en un maestro, fundó su escuela y, bueno, se la pasaba enseñando, ¿no? Día a día él enseñaba a sus discípulos y también escribía. La verdad, él solo se dedicó a eso, ¿no? A enseñar, a tratar de que los hombres sean mejores mediante la filosofía y escribió obras voluminosas. No sé dónde sacaba tanta sabiduría. Y por eso, bueno, creo que no es una pérdida de tiempo leerlo. Ahora bien, los libros de filosofía son particularmente complicados, ¿no? Para alguien que no es filósofo, no es profesor en filosofía, como en mi caso, ¿no? Yo soy bibliotecario. Y a muchos otros nos puede pasar, ¿no? Que al leer un libro de filosofía no entendamos muchos términos, muchas palabras nuevas encontramos ahí. Entonces yo les recomiendo que si se van a adentrar a leer filosofía, tengan un buen diccionario a la mano. Si es un diccionario filosófico, mucho mejor. O quizá el diccionario de la RAE, ¿no? Que ahora está disponible en internet también. Hay términos como sustancia, entelequia, gnosis, sí, que así nomás no los conocemos, ¿no? Entonces, de hecho, necesitamos ese soporte, ¿no? Ahora bien, algunos autores también profundizan mucho, ¿no? Y puede esto un poco confundirnos, o tal vez en un principio desanimarnos de continuar con la obra, pero siempre es bueno leer hasta dos veces el párrafo, quizás a tres, ¿no? Y poco a poco lo vamos a comenzar a entender, ¿no? El truco está a veces, creo yo, en familiarizarse con el autor, ¿no? Con su lenguaje, con su forma de hablar, de decir las cosas, y poco a poco así lo vamos entendiendo. Otro detalle también que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que vivió, ¿no? Aristóteles vivió en una época, por ejemplo, en que se creía que la Tierra era el centro del universo. Eso lo planteó Ptolomeo. En un video anterior hablé del libro de Ptolomeo, donde él plantea que la Tierra es el centro del universo, los astros son estáticos alrededor de la Tierra y los planetas giran alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces Aristóteles pensaba en eso, ¿no? Él era un hombre de su época y como esa era una doctrina aceptada, él también la aceptó, no la refutó. Tenemos que pensar en eso, ¿no? Y otra cosa también que Aristóteles era una persona que consideraba de que el hombre eh, tenía la capacidad para llegar a ser una persona virtuosa, ¿no? Sobre la mujer, por ejemplo, los niños o los esclavos. Entonces, en este caso, podría decirse que era machista o poco elitista, ¿no? Entonces, tenemos que comprender eso también, ¿no? La época en que él vivió, las costumbres que estaban en boga en su época, ¿no?
Y bueno, vamos a pasar a hablar del libro. Este libro que no he terminado de leer todavía, estoy ya un poco avanzado, pero no lo he terminado. Nos habla dos cosas, ¿no? Principalmente. La primera parte es la metafísica. Nos habla de metafísica y la divide en 14 libros. Y luego, de la metafísica, habla sobre la ética, ¿no? Son dos temas un tanto distintos entre sí, ¿no? En la metafísica se puede decir que se resume casi todo lo que sabemos de Aristóteles, ¿no? En este parte, como les digo, se divide en 14 libros. En el primero, él comienza a refutar las ideas de su maestro Platón, ¿no? Platón hablaba del mundo de las ideas, que las cosas que existen también existen en otro mundo, que es el mundo de las ideas, ¿no? Es algo un poco complicado de explicar, ¿no? Incluso para mí es un poco difícil de entender, pero más o menos yo lo entiendo así, ¿no? Por ejemplo, si existe una flor, esa flor, la idea de esa flor existe en un mundo de ideas, ¿no? Es decir, un mundo espiritual, algo así, ¿no? Y este mundo es eterno, ¿no? O sea, siempre ha existido, ¿no? Algo así. Eh, pero Aristóteles era más práctico, ¿no? Él decía que no existía tal mundo de las ideas, ¿no? Que el mundo lo conocemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, ¿no? Entonces podemos, lo que percibimos, lo que entendemos por el mundo, eso es lo que realmente existe, ¿no? Y que tampoco este mundo es eterno, ¿no? En algún momento tuvo una causa, un comienzo, ¿no? Entonces él se aleja de esta manera de su maestro, ¿no? Luego, avanzando con el libro, él comienza a hablar sobre la ciencia, sobre el ser. En el libro quinto, por ejemplo, también nos da una lista de términos filosóficos que estaban en boga en su época, y él hace como un diccionario, ¿no? Explicando en qué consiste cada término. También nos habla un poco de las doctrinas filosóficas, de la matemática, la física, incluso de la teología. Y bueno, nos habla de la sustancia, la potencia, la unidad, y también nos habla sobre el origen de las cosas, ¿no? Para Aristóteles, todo tenía una causa, ¿no? Todo lo que existe tiene una causa. Y, por ejemplo, ¿no? Si tenemos a un caballo, ese caballo existe porque tuvo un padre, un progenitor, ¿no? Pero este progenitor tuvo a su vez otro progenitor, y así sucesivamente hasta llegar al inicio, ¿no? Los caballos no pueden crearse solos, necesitan de alguien que los cree. Entonces, el primer caballo que existió, la primera causa, necesita de alguien que lo haya creado. Esa sería la primera causa, el primer motor, ¿no? Eh, Esto Aristóteles luego lo desarrolló más ampliamente, y no dudó en decir de que esta primera causa, este primer motor era Dios, ¿no? Era Dios de quien proceden todas las cosas. Entonces, él usó a Aristóteles como un argumento fuerte y sólido para sustentar la idea de Dios, ¿no? Eh, y bueno, entonces él habla de seres contingentes que necesitan de otro para poder vivir, y un ser antingente que es la causa suprema de todo, ¿no? Y Aristóteles usaba también silogismos, ¿no? Se dice que fue el primero en usarlos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si decimos todos los hombres son mortales, y luego decimos Luis es hombre, por tanto Luis es mortal, ¿no? Entonces, este argumento lógico de silogismo que se usa hasta ahora en la lógica, ¿no? Nació de Aristóteles, ¿no? El método científico también se dice que nació de él, ¿no? De ir de lo general a lo específico, y luego de lo específico a lo general, ¿no? De síntesis y todo eso. Tuvo su origen en Aristóteles, ¿no? Así de importante es su obra, ¿no? Y bueno, en la otra parte del libro, donde estoy ahora, es ética, se divide en dos grandes partes, ¿no? El libro uno y el libro 2, ¿no? En el libro uno, Aristóteles nos habla de todos los valores que existen, ¿no? Que puede tener la persona, ¿no? La razón, el valor, la templanza, la liberalidad, la dulzura, la justicia, la amistad, la amabilidad, ¿no? Describe cada una de ellas, cómo se manifiestan en el ser humano, ¿no? Ahora bien, en el segundo libro, él nos dice que todos podemos ser felices, ¿no? O sea, el hombre
puede ser feliz, pero esta felicidad tiene que irla poco a poco construyendo, ¿no? Como mediante la virtud y lo que él decía que era lo máximo, que era la contemplación, ¿no? Somos un ser racional y hacer filosofía, razonar, es lo más elevado que puede hacer un ser humano, ¿no? Entonces, cuando uno lo practica mediante lo que él llama contemplación, en su máxima expresión, uno alcanza ese nivel de felicidad, ¿no? Habla también de la templanza, ¿no? Existen muchos valores de las personas, pero tienen que usarlas de una manera adecuada y una manera limitada, ¿no? Por ejemplo, si hablemos, por ejemplo, de ser dadivoso, ¿no? Ser dadivoso es bueno, decía él, ¿no? Compartir, ser liberal con los demás, ¿no? Ser justos al momento de repartir nuestros bienes, pero si uno no lo hace, entonces es un tacaño, ¿no? Un tacaño, una persona avara, y eso está mal. Pero si uno lo hace en demasía, uno se vuelve un derrochador, y eso también está mal porque uno se queda sin nada. Entonces, en el equilibrio, en la templanza, está el quid del asunto, se podría decir. Es lo mismo para el placer, para el amor, para la amistad, ¿no? Tenemos que ser siempre equilibrados, ¿no? Aprender a ser así, ¿no? No es fácil, es una lucha de toda la vida, ¿no? No sabemos si Aristóteles llegó a practicarlo en su propia vida, si él llegó a ser feliz, ¿no? Em, pero supongo que él lo intentó, ¿no? Lo intentó y tal vez estuvo cerca de eso. Una experiencia más que se recuerda a él que quería mencionarla de Aristóteles cuando él estuvo a punto de ser juzgado por sus ideas, ¿no? Se le quiso acusar de ateísmo y esta ciudad que lo quiso juzgar, él, parece que fue Atenas, el que quiso huir de ahí, y terminó huyendo, ¿no? Porque dijo él que quería evitar un segundo crimen contra la filosofía, recordando la muerte también de Sócrates, ¿no? Que se le acusó de ateo y se le obligó a beber la cicuta, por lo cual murió valientemente, ¿no? Por sus ideas. Entonces Aristóteles estuvo a punto de ser así también. Pero no, bueno, él se retiró y tuvo aparentemente una muerte tranquila, ¿no? Y nos dejó, bueno, estas obras tan maravillosas, ¿no? Que quería compartirlas con ustedes y que los invito también a conocer su obra, a leerlo. Es la verdad muy gratificante, se aprende mucho y no hay como leer al mismo autor, como les digo, ¿no? Nos pueden decir mil cosas de alguien, pero solo lo conoce uno bien cuando lo lee, ¿no? Cuando lo lee de verdad. Ahora, bueno, quería terminar este pequeño diálogo con ustedes con esta frase del mismo Aristóteles, perdón, ¿no? Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino es un hábito. Y bueno, hemos llegado al final de esta pequeña charla. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en otra ocasión, ¿no? Tal vez tenga algo nuevo para compartirles con mucho gusto. Cuídense mucho. Que les vaya bien.